todavía tenemos que seguir buscando entrevistas, ¿no? Que nos permitan de alguna manera entender un poco a qué nos referimos cuando nos referimos a esta llamada modernización laboral. Reforma, chicos, no anden inventando. En los 90 era flexibilización laboral. Sí. Ese era el modelo, la palabra elegida para el marketing social era flexibilización, porque ¿qué es algo flexible? Que tiene Es como, algo como que es positivo. dócil, como Es que bueno, le positivo. vamos a dar una forma. Vos querés que pongamos esto y soy flexible. Hay lo que ser vamos a meter. flexible, hay que hacer elongaciones, ¿no? Un cuerpo flexible siempre es un buen cuerpo, qué Claro, sé yo. es verdad. Bueno, ahora es modernización. Claro, tiene una razón de ser plantearlo en esos términos, que justamente estamos viviendo el boom de la economía de plataformas y eso permite meter este concepto de la modernización. Ahora, cuando uno lee la ley, y medio que yo no sé si es tan moderna, ¿no? La otra vez que nos trataban, a mí por lo menos, de como anticuado y qué sé yo, y vos decís, bueno, pero acá hay cosas en esta ley que De vintage. nos retrotraen a épocas Y, no, muy antiguas. pasado de época. Ya no hay algo. O sea, pasado no es me fui a los 90. No, muy atrás. Fuimos a los 50. O antes, se Sí, diría. también. O antes. Algunas cositas para poder poner blanco sobre negro. Vale la pena repasarlo. La ley, algunos la han catalogado como una reforma que tiene varias reformas en sí misma. ¿Por qué? Porque justamente se mete con un montón de cuestiones que tienen que ver con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras argentinos. La extensión de la jornada laboral, por ejemplo, se crea el banco de horas que habilitan jornadas de hasta 12 horas. Ajá. La jornada extendida deja de pagarse como horas extras y se compensa de forma flexible. ¿Por qué? Hay que ser flexible. Obvio. Y entre otras cosas se desconoce el famoso límite histórico de las 8 horas diarias, que es una conquista importante de la clase trabajadora argentina y que uno diría hoy por hoy lo que tendríamos que estar discutiendo es reducir más ese número, que sea un 7, que sea un 6. Hay países europeos que lo están haciendo, por supuesto. Chile hace poquito, a pesar de lo que ocurrió ahora en términos eleccionarios, hizo una reducción de la jornada laboral. Sí. Brasil. Tenían una jornada peor que la nuestra. Creo que con esta que hicieron se ponen más a tono con la Argentina, por ejemplo. Pero bueno, no importa. Digamos, habla del avance hacia la reducción, ¿no? Bueno, el abaratamiento de los despidos, porque reduce la base de cálculo de las indemnizaciones. ¿Por qué reduce la base de cálculo? Porque se excluye del salario indemnizable el aguinaldo, las vacaciones, las propinas y los premios, que antes estaban contemplados. Habilita a las pymes a pagar indemnizaciones en cuotas y limita reclamos judiciales y traslada costos al trabajador. Hay una socialización del costo del despido muy interesante, y esto lo publicaba el diario La Nación el día viernes, si no recuerdo mal, que es una pérdida para ANSES de unos 2.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay un 3% que hoy los patrones envían a la ANSES, ¿sí? Que en el concepto de aportes patronales, que van a dejar de mandarlo a ANSES para eso y lo van a redireccionar a un fondo de asistencia laboral, también conocido como FAL, que va a terminar generando un desfinanciamiento de la seguridad social. Entonces lo que va a terminar pasando es que una vez que haya un despido en el sector privado, el Estado va a tener que salir a cubrir una parte de eso y lo va a cubrir con fondos de ANSES que, por otro lado, fueron desfinanciados. O sea que va a tener que sacar guita de otro lado. No, la van a sacar de ahí, se la van a sacar a los jubilados. Ok. Claro, o sea, voy a usar la misma fuente, pero la estoy desfinanciando esa fuente. Claro. ¿Me entendés? Entonces, el fondo de garantía de sustentabilidad, etcétera, etcétera, de ANSES, y esa guita que es para los jubilados, bueno, pasa a tener un 3% de recurso menos, 2.500 millones de dólares anuales aproximadamente. Insisto, lo decía el diario La Nación, no es que lo decía la agencia Paco Urondo. Y eso después va a hacer que terminen siendo los jubilados los que tengan que salir a bancar eso en definitiva. Reduce contribuciones a obras sociales, pone en riesgo justamente el financiamiento del sistema jubilatorio y de salud, como decía recién. Vacaciones más flexibles. Dale. Hay que ser flexibles, chicos. Permite por supuesto que son flexibles para el empleador, ¿no?
Permite fraccionarlas en tramos mínimos de 7 días. Pueden otorgarse en cualquier momento del año y el descanso de verano pasa a ser excepcional, una vez cada 3 años mínimo. Y ahí que te dicen los defensores, bueno, pero si las partes se acuerdan, entonces el trabajador, la trabajadora, solita mi alma, tiene que poder ponerse de acuerdo con su empleador cuando se le otorgan las vacaciones. No está escrito en ningún lado, no tiene con qué ampararse el trabajador para decir, no, mira, a mí me corresponde lo que me corresponde en determinado momento del año. Sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo te puedo decir, bueno, mira, te corresponden 3 semanas, ponele. Te vas a tomar una en marzo, te vas a tomar una en agosto y te vas a tomar una en noviembre. Y se acabó. Eso puede hacer, claro, uno, insisto, cuando te dicen, bueno, pero se pueden poner de acuerdo las partes, claro, anda a decirle al trabajador que se siente con el patrón y le diga, no, a mí esas 3 semanas que me estás ofreciendo, no, me las voy a tomar todas en enero. ¿Y es esto o el despido, amigo? Sí. Incluso hay que pensarlo también en términos de un trabajo nuevo. Uh-huh. El contrato de trabajo dice explícitamente que yo te voy a poder dar las vacaciones cuando yo quiera, y vos, que sos la parte menos favorecida en el vínculo patrón-trabajador, como siempre fue, como históricamente fue, vos solamente tenés tu fuerza de trabajo versus el dueño del capital, el dueño de las máquinas, por decirlo en términos muy teóricos marxistas. Vos vas a firmar ese contrato. Claro. Vos vas a estar aceptando esas condiciones. No te va a quedar otra. Uh-huh. Y no vas a estar pensando en el, bueno, a ver, no sé, estoy llegando a $1 billón de pesos, porque ese es un poco el promedio, poner en comercios y demás. Y en realidad, esa cantidad de días te va a superar para hacer algo. O sea, la semanita. ¿Y qué va a pasar cuando el empleador te diga, tómate las 2 juntas? Y bueno, y vos tenés que aceptar o no. Claro, pero es como que esa persona muchas veces no sabe qué es lo que va a hacer con esa plata. Claro. O sea, cuánto le va a alcanzar. Claro, entonces no puede en el momento de firmar un contrato prever si eso está bueno o no. Sí, no, la situación por supuesto que lo pone en una desventaja mayor a la que ya de por sí naturalmente existe, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un golpe fuerte a los llamados monotributistas o independientes. Esto es interesante cuando se habla de o ustedes escuchen referente de La Libertad Avanza hablando de aquellos que no tienen derechos, ¿no? Porque se amparan de alguna manera esta reforma para hablar de quienes no los tienen, que es cierto, ahí hay algo para observar de qué puede estar sucediendo que aquellas personas que no están dentro del sistema o que no están blanqueados, que no son trabajadores formales, no le den bola a este tema. Y no le dan bola porque no tienen esos derechos. Es como que estamos hablando de cosas que no existen para ellos. Ahora, la situación para aquellos que son Rappi, Pedidos Ya o Uber, por ejemplo, empeora porque lo que hace la ley es, entre otras cosas, primero, no presume relación laboral si hay una factura. Es como, bueno. Antes vos facturabas durante, 6 años un servicio que hacía que vos fueras de lunes a viernes a una oficina 6 horas por día, ponele. Vos podías hacer después alguna presentación judicial. Claro. Y seguramente te iba a dar que había una presunción de dependencia laboral. Bueno, ahora ya no va a haber presunción de relación laboral. Por lo tanto, ahí va a haber relaciones laborales encubiertas. Y una de las cosas con las plataformas es que se consolida el modelo. Claro. No es que la ley avanza en una mejora para la situación de los Rappi, los Pedidos Ya o los Uber. Si vos estás en este momento manejando un auto, un Uber, y estás zafando como podés, y la situación no es la ideal, seguramente de mucho esfuerzo y lo que fuera, esta ley viene a consolidar eso. No es una ley que venga a decir, che, mirá, se te tiene que reconocer determinada cuestión, algo mejor para la situación que tenés hoy. Lo que hace es consolidar esto que nadie sale a festejar. Yo no veo ningún Rappi. Nunca que hablé con un Uber, todas las veces que me tomé un Uber, un Cabify o algo así, hablando con la persona, nunca me dijo, no, yo estoy saltando en una pata, esto me encanta. No, más vale que jamás. Así que se consolida esa situación. Algo realmente grave es la restricción al derecho a huelga y el desplazamiento de la negociación colectiva. Bueno, ahí estamos complicadísimos. Yo creo que hay un trasfondo más importante cuando uno ve que el sector empresario no la está pasando bien, los que producen en la Argentina no la están pasando bien, y sin embargo
bancan a morir esta ley, es porque en el fondo, creo yo, es un poco la especulación que yo hago, es van a pasar este temporal para preparar el camino, allanar el camino para lo que venga. No es la situación actual, van a soportarla, se darán vuelta y empezarán a importar, y cuando la situación cambie y empiecen a producir de vuelta y empiecen a contratar trabajadores de vuelta, lo van a hacer con una legislación más favorable. Es literalmente una transferencia de recursos de los trabajadores al sector empresarial fenomenal. Fenomenal. Por eso la están bancando tanto a esta reforma, porque es para lo que viene. No es para ahora, no es para el año que viene, no es para dentro de 2 años. Es para dentro de 5, 6, 10 años, cuando la maquinaria se empiece a poner en funcionamiento de vuelta. Y vos que tenías 300 trabajadores, bajaste a 50, y ahora volvés a tener los 300, vas a tener 300 laburantes con menos derechos de los que tenías hasta el momento. Y sí, y con una voz muchísimo más apagada, con el trasfondo también de dar de baja a los gremios y sindicatos, sacarles total poder, claro, dejarlos bien planos, y a todo esto subidos a una ola que no es solamente argentina, es una ola que viene a nivel mundial. De hecho, se conocieron manifestaciones multitudinarias en Portugal, en España, en Brasil, aun cuando Brasil está a favor de los derechos laborales. También hay una reforma que se viene, que si bien estábamos diciendo recién lo de la carga horaria, Brasil es uno de los que va a bajar la carga horaria, pero también empieza a dejar sin respaldo a trabajadores monotributistas, o sea, que facturan, independientes, y les va a dar más calce a los empleadores a poder tomar a ese tipo de trabajadores. Claro. O sea, esto es algo que se está dando. Entonces decís, pero si se está dando mundialmente, ¿por qué hay tanta resistencia? Y bueno, porque justamente es lo que decís vos, o sea, a futuro esto no tiene algo que vos puedas decir, mañana te levantaste y decís, che, esto no me está sirviendo, o sea, porque los ejemplos que se dan de hoy, los mismos abogados laboralistas, contadores que te van mostrando la factura de cómo se incrementan, una persona que trabaja en blanco y gana 400.000 pesos, y el tipo factura aparte. Entonces, no, te está mostrando otra realidad, que tiene que salir a hacer un mango más, porque ya sabe que de por sí con esos 400.000 pesos lo único que está ganando es la obra social. No, hay claramente una búsqueda de destrucción de la organización colectiva de los trabajadores, claramente. Uno podrá observar o ver que hay situaciones que tal vez... a mí me pasa por lo menos de pensar, me parece que acá el sindicato X se está yendo un poco de mambo, pero esas son situaciones puntuales que se pueden trabajar. Para eso hay un Ministerio de Trabajo, para eso hay conciliaciones obligatorias, hay una negociación, hay una mesa paritaria. Bueno, todo esto se está destruyendo completamente. Y después hay algo que me parece interesante, y para eso quiero que repasemos 2 audios del día viernes, si no recuerdo mal, que tienen que ver con esta idea también de parte del oficialismo, el planteo libertario y afines, de plantear que la reforma laboral trae mejores condiciones para que los empresarios generen o creen nuevos puestos de trabajo. Nosotros ya hemos dicho en más de una oportunidad acá, casi por una cuestión de sentido común, no porque seamos ni abogados, ni economistas, ni nada por el estilo, que se crean puestos de trabajo cuando hay demanda. Yo fabrico termos, la gente tiene plata, quiere comprar y cambiar sus termos, vendo termos, contrato gente para fabricarlos. Cuando no tengo la demanda, ¿para qué voy a contratar gente? ¿Para qué voy a poner un trabajador, una trabajadora en blanco, con todo lo que implica en términos de cargas sociales, etcétera, etcétera, para no vender? Claro. No tiene ningún sentido. Uno lo escucha, los empresarios pyme, no los comerciantes, que no importa si venden una moto fabricada en la Argentina o la importan. No, claro. No, estamos hablando de los que fabrican. El otro día, por ejemplo, un empresario que fabrica todo lo que tiene que ver con canillas y ese tipo de cuestiones. Sí, grifería. Planteando que no está en condiciones de seguir produciendo. Que la situación está estoqueadísimo, sobreestoqueado. Y que el margen de ganancia lo ha reducido prácticamente a cero. Claro. Prácticamente a cero. Entonces, esa persona, para contratar gente para vender
grifería, lo que necesita es que haya demanda. Si no hay demanda, no se crean puestos de laburo, aunque vos cambies la ley. Eso decíamos nosotros, o eso pensamos nosotros. Los oficialistas, el oficialismo, los que están a favor del proyecto, plantean que la reforma puede venir a generar mejores condiciones justamente para la creación de puestos de laburo. Bueno, lo llamativo del día viernes, la gran revelación, si se quiere, a partir de una entrevista en el programa de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, ante una pregunta de la periodista Noelia Barral Grijera a Julián de Diego. Julián de Diego es un abogado, es un señor grande, con mucha experiencia, un abogado muy prestigioso, conocido por defender a los sectores patronales. Es, por ejemplo, uno de los abogados de la empresa Rappi. ¿Sí? O sea, directamente. Julián de Diego es conocido, además de ser un abogado prestigioso, pero del lado de las patronales y, por ejemplo, ser abogado de Rappi, por haber sido parte de los que redactaron la reforma laboral que presentó el presidente Javier Milei, que hicieron propuestas, que tiene una participación o que tuvo una participación activa, muy activa en lo que conocemos hoy como el proyecto de modernización laboral que presentó Javier Milei. Vamos a escuchar la primera parte, creo que son 15 segundos, muy cortito, de lo que decía de Diego respecto de si una reforma laboral puede o no generar puestos de trabajo. Acá si queremos que crezca el empleo tiene que haber crecimiento económico, ¿eh? Sí. La legislación ayuda, pero la legislación es un esqueleto. Justamente el contenido sobre... de ese esqueleto es el crecimiento económico. Justamente si no hay crecimiento sobre económico no hay genuinidad en los puestos. Bueno, si no hay crecimiento económico, no hay genuinidad, dijo el señor. Genuinidad es... Yo, capaz que existe, no sé. En la creación de puestos de laburo. Es un sincericidio que estuvo dando vuelta en redes sociales todo el fin de semana, ¿no? Uno de los cráneos detrás de la reforma laboral diciendo, no, si no hay actividad económica, no va a haber creación de puestos de trabajo. Por supuesto que él justifica que esta es una de las patas necesarias, piribí, parabá, pero la cuestión es que si no hay actividad económica, si no se enciende la mecha de la economía para que haya más consumo y por lo tanto más demanda de bienes y servicios, entonces no va a haber más puestos de laburo. Justamente esa era la pregunta que le quería hacer Noelia Barral Grijera. Que lo estaba queriendo interrumpir. Claro, que lo estaba queriendo interrumpir. Entonces, no alcanza, va a ser redundante lo que vamos a escuchar, es lo que continúa en el audio, pero me parece importante remarcarlo porque el tipo no lo dice una vez, lo dice 2 veces. 2 veces certifica el abogado de Rappi, no, un boludo, que sin generación de actividad económica, por lo tanto de demanda, no se van a crear puestos de trabajo. El último periodo que tenemos recuerdo en la Argentina de creación masiva de puestos de trabajo registrados durante la presidencia de Néstor Kirchner, la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, estaba vigente esta misma legislación laboral con un agravante que era la doble indemnización. ¿Por qué ustedes creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados? No, yo no lo creo. ¿Y entonces? Le acabo de decir que yo creo que el esqueleto hay que cambiarlo, y le explico por qué. Porque nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo de 1975, que la máquina más importante que teníamos era la máquina de escribir mecánica. Y hoy lo que necesita nuestra legislación es una bocanada de aire puro, de aire fresco, que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Pero entonces, las nuevas tecnologías que tienen que ver con cambiar el cálculo de la indemnización o que la indemnización... Las nuevas tecnologías que tienen que ver con que la indemnización pase a subsidiar la elección. Claro, bueno, a mí la pregunta de Barral Grijera la dejamos ahí, porque después además el hombre después medio que se bifurca, pero esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Es cambiar la forma en la que un trabajador se puede tomar sus vacaciones, fraccionársela a niveles de destrucción de dinámica familiar directamente. ¿Qué tiene que ver con abaratar el costo laboral? ¿Qué tiene que ver con crear nuevos puestos de trabajo? Nada. Nada. Absolutamente.
Sí, no está, no va de la mano. No va en absoluto. No, de hecho es como que también hay es un poco más forma de poder, ¿no? De cómo yo te manejo. Claro. En realidad De disciplinamiento. Sí. Por eso me parece que lo más importante, más allá de las cuestiones, de los detalles de cada uno de los puntos que tiene esta reforma, es entender que lo conceptual tiene que ver justamente con una transferencia de recursos por parte de los trabajadores y del Estado al sector privado, una mayor transferencia en esto que es la famosa distribución de la torta, ¿no? Cómo nos distribuimos la torta entre trabajadores y el capital, sino que también tiene que ver justamente con un disciplinamiento, un mayor disciplinamiento del capital a los trabajadores. Es completamente teórico, esto no apela al sentido común o a la conciencia o al cobrar determinado nivel de entendimiento de lo que implica la ley en términos concretos. Puede ser que en mi caso lo esté planteando demasiado conceptualmente, pero no me parece menor, me parece importante. Y a aquellos sectores que están en la informalidad o que están en una situación mucho más precaria que los trabajadores formales, me parece que es importante que se entienda que bajar las condiciones laborales no hace que eso pueda darles mayores oportunidades a los que están en una situación irregular. Los va a empeorar aún más. Es decir, la suerte de un trabajador que está en una situación precaria depende también de las condiciones en las que está un trabajador formal. Por ejemplo, si el salario mínimo vital y móvil es muy bajo o es muy alto, eso repercute directamente en la economía informal. Directamente. Claro. En términos de condiciones laborales pasa lo mismo. Entonces, si vos sos una persona que está hoy en una situación de un trabajo precario, que le empeoren las condiciones laborales a un trabajador formal no va a perjudicar solamente al trabajador formal, también te va a perjudicar a vos, también te va a joder a vos. Porque lo que va a ocurrir es que todo el estándar baja. Entonces baja todo. No es que porque el estándar baja genera más oportunidades para que los que están al fondo de la olla puedan salir a flote. Todo se va para abajo.